Entender también que fue una historia creada, que en su momento no era parte de la realidad. A partir de su creación comenzó a tener una divulgación tan grande que allí impactó en toda la gente. Es obra de un genio de la literatura paraguaya, que en vida fue Narciso R. Colmán, conocido como Rosicram. Y toda esa versión de estos mitos está en un libro que él publicó que se llama Ñande Picuera, traducido Nuestros Antepasados. Qué locura la mente que tuvo de Rosicram, Sí. famoso. Sí, Sí. señor. Y Pero el él más era... popular es el bombero. Claro, pero justamente el bombero no está en la lista de los 7. Claro, Sí, los sí. hijos. Y es una de las interrogantes y viene a partir justamente de eso que él creó, porque él tenía una afición tan fuerte por los mitos greco-latinos, donde siempre los dioses y semidioses aparecen así como el centauro, mitad caballo, mitad hombre, Medusa, una mujer con cabellos de serpientes. Bueno, y él creó algo parecido. Por ejemplo, se crea el famoso Teyú Yaguá. Teyú, que es lagarto, y Yaguá, que es perro, perdón. Y por allí 7 cabezas de perro. Y en la historia, a medida que uno lee, uno se da cuenta que el 7 no fue precisamente el número de la buena suerte de Narciso R. Colmán, porque él vincula al 7 todo lo malo que apareció en su libro Ñande Picuera.